cooperativa se inicia en 1971, es verdad que este año cumplimos 50 años, al principio de ámbito local, hace muchísimos años ampliamos el ámbito a toda la provincia. Eso supuso un crecimiento y un impacto rápido en los socios y lógicamente cada vez iban surgiendo más necesidades, con lo cual fuimos ampliando para darle los servicios que nosotros sí prestamos a nuestros socios desde hace mucho tiempo, y todo eso fue desembocando en los diferentes procesos de fusión que se han llevado a cabo en los últimos años. Tenemos primero el más importante de todo, que es la compraventa de todas sus producciones, pero sobre todo asesoramiento a la hora de las producciones, a la hora de profesionales en el tema de la nutrición, temas de asesoramiento fiscal, asesoramiento en el tema de PAC. De la forma que hoy se produce la torta del casar, sin unos ganaderos organizados en una cooperativa sería muy difícil. Nosotros vehiculizamos toda la leche a toda la industria quesera, tenemos unas relaciones extraordinarias con todas las queserías y nosotros somos los intermediarios entre los ganaderos y la industria. Todo el mundo tiene que entender que los ganaderos y la industria no son enemigos, son complementarios. Además nos tocó la responsabilidad de liderar el tema de la denominación de origen, y desde la cooperativa lo hemos hecho encantado. Todas nuestras plantas están cubiertas de placas solares, estamos intentando adaptarnos a todo. Tenemos un proyecto de hacer una planta de biogás para el tema de residuos ganaderos. Lo que tenemos que intentar es que todos nuestros ganaderos estén bien informados, bien asesorados y sobre todo garantizarles que su explotación va a continuar y va a cumplir con todos los requisitos medioambientales de futuro. Lo comentamos siempre, no se puede entender una sostenibilidad ambiental si no hay una sostenibilidad económica y social. Yo creo que la cooperativa en ese sentido pues cumple con esos tres requisitos. Veíamos en los últimos años que nuestros ganaderos y nuestras ganaderas iban envejeciendo y necesitábamos para tener futuro que hubiera un relevo generacional. Trabajamos de muchas formas, pero fundamentalmente pusimos en marcha una escuela de pastores que entendíamos que era fundamental, con dos motivos fundamentales. Primero, tener una buena formación para las siguientes generaciones, y también para visualizar y que la gente de otros sectores viera qué se está haciendo en el sector agroalimentario, ¿no? Y ha sido un ejemplo. Hemos ayudado a crear otras escuelas de pastores, igual que nos ayudaron a nosotros al principio en Canarias, y hay otro proyecto en Portugal, y últimamente hemos estado en Grecia también. Entendimos desde el principio que parte de lo que la sociedad nos da lo teníamos que devolver a la sociedad, lo hemos hecho siempre. Decidimos en el Consejo Rector proponer a la Asamblea General la creación de una fundación. Creo que fue un acierto. La fundación tiene apenas 3 años de existencia, pero creo que ha sido un éxito para vehiculizar y sobre todo para visibilizar lo que estábamos haciendo. Pues me gusta decir que Fundación Coprado es un instrumento, es una herramienta que utiliza la propia cooperativa para vehicular e instrumentalizar una estrategia global que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la mejora y la promoción de los valores sociales del propio cooperativismo y con el medio ambiente. La Escuela de Pastores está en su 6ª edición. Por nuestras escuelas, ahora ubicadas en el centro de la granja, han pasado ya más de 60 alumnos, de los cuales tenemos un grado de inserción de en torno a un 60 y un 70%, y en los dos caminos en los que se suele ofertar oportunidades de empleo en este campo, que es o por cuenta ajena o bien por cuenta propia. El programa formativo incluye muchas salidas a explotaciones para que nuestros alumnos reconozcan otras realidades y pongan en crisis modelos más convencionales, adaptando sus capacidades y su propia idiosincrasia a su propuesta de futuro como gestores del territorio. E incluye también muchísima formación académica especializada en temas de alimentación, genética, sanidad animal, bienestar, etcétera, etcétera. Holístico es el nombre que recibe un enfoque de uso de la tierra, de gestión del patrimonio rural y del patrimonio medioambiental. El enfoque de manejo holístico para nosotros ha supuesto ese cambio de paradigma, el poner en crisis esos modelos más convencionales, y que el ganadero tenga en cuenta que una mejor vigilancia de los elementos que participan de la producción al final tiene repercusión en la cuenta de pérdidas y ganancias. He aprendido mucho. También es verdad que la diferencia después de haber estudiado la carrera, que básicamente estudias para aprobar, al estudiar algo que no estudias, aprendes.
yo es que he acabado muy contenta, entonces yo animo a todo el mundo a que lo haga. Poder tener la oportunidad de estar ahora con mis animales, que bueno, son de mi padre, pero también son míos. De cosas que he visto yo en la escuela de pastores, le he dicho, oye, pues podíamos aplicar esto, podíamos hacer esto de esta forma, y me dice, padre, bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, y lo hemos ido viendo y al final pues ha ido dando resultados. Yo he nacido en Marruecos y cuando ha tenido 17 años ha entrado a un centro de menores en Melilla. Entonces había unas salidas aquí en España. Entonces me han elegido para subir yo aquí con mis compañeros aquí a un centro que está aquí en Casar de Cáceres. Ahí me han pedido una educadora que hay un curso del ganadero si lo queremos hacer. Ahora conozco a ganaderos, si me conocen los ganaderos, ahora siento una parte de comprado. ¿Por qué se forma una cooperativa? Son entidades sociales, hay que partir de ahí. Lo único que Coprado ha sabido desarrollar esa parte social. Empiezas con una visita, empiezas con 2, hasta que llega un año que te juntas con 2.500 niños, niñas, asociaciones de personas con discapacidad, mayores, centros educativos, centros infantiles como guarderías, y dices, bueno, a esto hay que darle ya una forma, ¿no? Y es cuando nace, en este caso, Fundación Coprado, porque eres volumental, sabías que podías abarcar mucho más, y luego ya cuando ya el ámbito ya no es local, no son los niños de tu pueblo, precisamente empiezan a venir de las grandes ciudades. Tenemos visitas desde Madrid, hemos tenido visitas pues, por la parte norte de Extremadura, Salamanca, Béjar, Ávila. Vamos a los centros educativos a explicar lo que es el medio agrario, ponemos en valor el producto de nuestros ganaderos, pues todo eso se hace en Coprado y mucha gente, padres y madres de esos niños y niñas que venían con esas edades, pues al final se llevaban otro concepto de la cooperativa de toda la vida de su pueblo, por la que iban pasando día tras día y nunca habían entrado porque su padre no era ganadero, su abuelo ya no era ganadero. Meter esta raza en la granja, han parido la primera vez, tenemos poquita información sobre los animales individualizados. Cuando vayamos haciendo controles lecheros y viendo las calidades y las producciones de los animales individualmente, pues iremos haciendo una selección genética y de ahí partiremos para que los demás ganaderos puedan participar de la labor que nosotros estamos haciendo. La leche se emplea fundamentalmente para que eso, aunque se hacen ya otras cositas, están obteniendo otros productos como yogures, inclusive leche fresca, rulo, leche en polvo. A mí esto no lo considero un trabajo. Yo vengo aquí a mi casa, los animales terminan siendo tu familia, aunque algunas veces te desesperes porque no te salen las cosas, y bueno, pero que hacer lo que te guste y que encima te pagan, pues me siento una fortuna, ¿qué quieres que te diga? Y ves de salir el sol en el campo todos los días, pues lo considero un regalo divino, y me siento orgulloso de pertenecer a esta familia, que creo que es una empresa que forma una auténtica familia con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, y de eso me siento orgulloso.